el grito de que para que vean que aquí somos alegres, gozosos. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos los que se están conectando. Mire, usted no se puede perder este tiempo, el venir a congregarse, porque la palabra de Dios dice que es importante que nos congreguemos, ¿verdad? Entonces, usted venga con alegría. Queremos espíritu y verdad.
Amén. Buenos días, familia Agua Viva. Qué gusto estar aquí nuevamente. Como siempre, y no me cansaré de repetirlo, doy gracias a Dios porque una vez más me permite ser un instrumento de su palabra, que estoy seguro que va a ser de mucha bendición, como lo ha sido para mí. Por supuesto, Dios nos habla primero a nosotros y luego lo transmitimos. Y bueno, ya para no darle mucha vuelta al asunto, Alexito, ¿cómo es? Porfa, empiezas la primera imagen. A ver, Alexo por ahí. Ahí está. Bueno, pues yo creo que todos en alguna ocasión hemos experimentado o hemos visto en nuestra casa o en la casa de alguna persona un muro pues manchado como el que tenemos aquí. Como todos sabemos, pues eso es moho. El moho, ¿qué es el moho? Es un tipo de hongo que suele salir en lugares muy húmedos o donde hay presencia de mucha humedad, y por supuesto que este moho es dañino para la salud. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el moho suelta ciertas esporas, las cuales pueden entrar en las partes respiratorias y pueden provocar tos, alergias, y puede tener algunas complicaciones. Incluso en casos más graves, incluso también puede causar irritación en la piel. Por eso es recomendable pues que lo quitemos de los muros, ¿verdad? No es bueno dejarlo ahí. Pero bien, yo creo que pues no soy el único que le ha pasado por la mente. Algunos han pensado en solucionar ese problema y compran pues un poquito de pintura y se les ocurre pues darle ahí una arregladita, ¿no? Dicen, no, porque realmente pues visualmente se ve horrible, ¿vale? El moho es horrendo, a veces es verde y a veces es negro y empieza a manchar toda la pared. Y bueno, pues más de uno yo creo que ya se le ocurrió comprar pintura y acabar con el problema, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, aparte de que pues va a echar a perder el dinero de lo que costó la pintura y su tiempo por haber pintado y a lo mejor la regañada de la esposa, pues lo que pasa es que el moho, debajo de esa pintura, va a crecer un poquito más. ¿Por qué? Porque va a acumular mucho más humedad, la cual va a hacer que el moho se reproduzca más rápidamente, y cuando usted menos se dé cuenta, pues el moho va a volver a aparecer en su pared, incluso va a botar esa pintura y va a ver que ahora la mancha de moho es mucho más grande, o el problema es más grande de como era al principio. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, primeramente identificar cuál es el problema, porque hay tanta humedad en ese muro. Puede ser alguna fuga de agua, puede ser alguna bajada pluvial, puede ser que la cimentación no tenga impermeabilizante, o a lo mejor el cuarto no tiene buena ventilación. Pero lo primero que tenemos que hacer es solucionar ese problema de humedad. Después, lijar, quitar ese moho y aplicar un poquito. Ahí venden también algunos productos en base con cloro y vinagre y agua, el cual elimina toda partícula de moho. Y ahora sí, es momento de pintar su pared. Pero bien, ¿por qué quise empezar el día de hoy con este tip del hogar? Porque todos en algún momento hemos intentado ocultar algo de manera superficial. Tal vez un error, una falta, una mala decisión o incluso algún pecado. Y aunque por fuera pareciera que todo está solucionado, pues realmente por dentro el problema persiste e incluso seguirá creciendo. Mire, la Biblia nos enseña que Dios lo ve todo. Todo. A Dios no lo podemos engañar. Incluso hasta las cosas que ocultamos. Tal vez podemos engañar a nuestra familia, a nuestros amigos, incluso hasta a nuestro pastor. Pero jamás vamos a poder engañar a Dios. El pecado oculto es precisamente como este moho. Es nocivo para nuestra salud. Nos hace daño el pecado. Es malo para nuestras vidas. Y si nosotros intentamos ocultarlo por medio de una capita de pintura, pues lo único que vamos a hacer es permitir que éste crezca más en nuestro interior. Y tarde que temprano va a brotar, así como el moho, y vamos a tener que pagar las consecuencias de haberlo ocultado. Así que, sin más preámbulo, el título que tenemos para el día de hoy es Encubriendo el pecado. Así que, ¿qué le parece si cerramos un momento nuestros ojos y ponemos este tiempo en manos de Dios? Dios, te damos gracias nuevamente por tu misericordia, te damos gracias nuevamente por tu inmenso amor, te doy gracias porque en toda la semana siempre estuviste a nuestro lado,
siempre nos has demostrado tu amor, tu fidelidad y que siempre estás con nosotros, mi Dios. Te damos gracias porque el día de hoy nos permites estar hasta aquí, en este lugar, sintiendo tu presencia, porque sabemos que el día de hoy tú nos hablarás, mi Dios. Te pido que todo lo que salga de mi boca sea palabra tuya, mi Dios, y no piedra de tropiezo para los demás. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Pues bien, pues saque su Biblia y también pues si puede saque el casco, porque hoy, como ya vieron el título, no va a ser un tema fácil. Así que saquen su Biblia, por favor, y acompáñenme en Proverbios 28:13. ¿Me ayudan con un amén cuando estén listos? Y dice así, Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera. Y mire, desde el momento en que el pecado entró a nuestro mundo, pues todos nos hemos visto tal vez en la penosa necesidad de cubrir nuestros errores o de encubrir nuestros pecados, como lo decíamos en la introducción. Sentimos esa vergüenza, esa culpa que no nos deja y sentimos la necesidad de ocultarlo. Y la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, pues nos representa perfectamente esta imagen viva de lo que pasamos o de lo que vivimos o de las consecuencias de encubrir nuestro pecado. Así que si me acompañan por favor a Génesis 3:7. Yo sé que todos nos sabemos esta historia, de hecho Dani también la citó la vez pasada. No vayan a creer que se la copié, más bien Dios me la confirmó. Así que Génesis 3:7, por favor. ¿Estamos listos? Y dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y mire, como todos sabemos, pues Adán y Eva tenían la única indicación de que no podían comer del fruto de ese árbol. Sin embargo, ellos decidieron, ahora sí que ellos tomaron su decisión de tomar de ese fruto, de comer de ese fruto y desobedecer a Dios. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Bueno, dice la Biblia que corrieron, hicieron unos delantales de higuera para poder cubrir su desnudez. Y precisamente esta hoja de higuera representa todas esas cosas que nosotros usamos para encubrir nuestro pecado. Y lo que más me llama la atención de este pequeño fragmento que leímos es que Dios les dice: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y hoy Dios te pregunta: ¿a quién has estado escuchando que te ha enseñado que como le hablas a la gente no es pecado? Que cuando murmuras y hablas de los demás no es pecado, que las cosas que estás haciendo son correctas para los ojos de Dios, a pesar que vaya en contra de su palabra. ¿A quién has estado escuchando que te ha hecho caer en tentación? Y bueno, pues sabemos que Adán y Eva cayeron en tentación y ahora tenemos que vivir hasta nuestros tiempos de las consecuencias. Estoy seguro que si ellos hubieran enfrentado desde el primer momento pues su error, pues otra historia hubiera sido para la historia de la humanidad. Sin embargo, como usted y yo sabemos que hasta el día de hoy seguimos cargando con ese pecado que llamamos el pecado original por haber desobedecido. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que muchos hacemos eso. Realmente es una práctica que seguimos haciendo. Muchas veces tal vez tenemos miedos a ser enjuiciados, tenemos miedo a ser criticados o tenemos miedo a encarar las consecuencias de lo que hemos hecho. Y por eso acudimos
y corremos a hacer con hojas de higuera, a cubrirnos con unos delantales para encubrir nuestro pecado. Y eso mismo le pasó a un expresidente que yo creo que muchos lo conocieron, que cometió un pecado y bueno, y repercutió no solamente en su vida, sino a nivel mundial. Y estoy hablando del caso de Bill Clinton, no sé si lo recuerden, es un expresidente de los Estados Unidos. Yo creo que la gente, pues, que somos mayorcitos, nos acordamos muy bien. Tal vez los jóvenes no lo reconozcan, pero fue un expresidente que fue su periodo de 1993 al 2001. Y bueno, ¿qué pasó con esta historia? El expresidente Bill Clinton fue acusado de tener relaciones extramaritales con un subordinado de la Casa Blanca. Y no cualquier subordinado, sino con una señorita de 22 años, que es Mónica Lewinsky, tan conocida. Era una becaria que estaba haciendo su servicio en la Casa Blanca. Pues bien, como tal vez cualquier ser humano, el expresidente Bill Clinton, pues lo negó categóricamente, ¿verdad? Él decía, yo no tuve nada que ver con esa señorita, me está mintiendo, yo no sé de dónde sacó esas historias, pero yo soy inocente y no tengo nada que ver. Lo entrevistaban, salía en los noticieros, la noticia se hizo, por supuesto, bueno, no era tan viral como ahora en las redes sociales, pero por todos los noticieros estaba la noticia del caso del expresidente Bill Clinton, pero él siempre lo negó. Pero con lo que no contaba el expresidente es que la señorita Lewinsky había guardado un vestido de color azul, el cual contenía el ADN, el cual descubría que realmente estaba mintiendo el expresidente. Así que la mentira, pues fue difícil poderla sustentar, así que al pasar de los días, el expresidente tuvo que aceptar que había cometido esa falta, tuvo que aceptar incluso, él había hecho juramento bajo protesta, porque cuando en Estados Unidos, cuando suben al estrado a hacer una declaración ante una Biblia, ellos juran de decir la verdad y nada más que la verdad, ¿verdad? Y él había dicho que no había tenido nada que ver. Pues bien, después de que aceptó, pues tuvo que cargar con todas las consecuencias, no solamente legales, sino políticas y mundiales. ¿Se imaginan? El presidente de los Estados Unidos, la mayor potencia mundial, un mentiroso que no sabe ni siquiera afrontar sus errores. ¿Se imaginan la imagen que pudo haber tenido? La imagen de Estados Unidos a nivel mundial, aparte la noticia se conoció por todo el mundo. Y bien, el señor Bill Clinton tuvo que pagar las consecuencias, su matrimonio se ve afectado, le quitaron su licencia para hacer abogacía durante 5 años, tuvo otro juicio por perjurio. Perjurio es cuando mientes después de haber hecho juramento. Y aparte de todo, pues ahora es recordado o reconocido el señor Clinton, más que por todas las hazañas y por el bien que le haya hecho a su país, ahora es reconocido por haber sido un mentiroso, un símbolo del engaño y de la hipocresía de la política. Y bueno, pues desgraciadamente ahora tuvo que pagar las consecuencias. Tal vez si en el momento que lo hizo hubiera afrontado y hubiera dicho, sí, en verdad, yo lo hice y pues pagaré las consecuencias, estoy seguro que la noticia y el caso hubiera sido muy diferente, ¿verdad? Pero bien, escribí aquí, intentar mantener la mentira suele ser más destructiva que el pecado mismo. Su historia sigue siendo usada como un ejemplo de cómo el poder, el orgullo y la falta de arrepentimiento pueden derribar hasta el más alto líder. Y así como el expresidente, estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido que ocultar, o tal vez seguimos ocultando nuestros pecados, tal vez en algunas ocasiones de manera voluntaria, tal vez en algunas otras de manera involuntaria, pero con el mismo fin, con el fin de no ser enjuiciados o de no tener que pagar las consecuencias de nuestros errores. Así que el día de hoy me di a la tarea de pude identificar 6 maneras que usamos hasta la fecha para poder encubrir nuestros errores. Así que si estamos listos y ya se puso su casco, podemos empezar con la número 1, que es la negación. Yo creo que más de uno hemos escuchado alguna vez a alguien que dice, no, pastor,
es que yo soy bueno, yo no cometo pecados, o sea, alguien habla mal de mí, pero en verdad yo soy bueno. Y eso mismo le pasó al joven rico. ¿Se acuerdan de la historia? También Dani la platicó la vez pasada. Si me acompañan en Mateo 19, 16, por favor. Y si me ayudan con un amén. Ay, tan rápido. ¿Listos? Y dice así: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Y aquí, haciendo una pequeña pausa, un paréntesis, yo creo que Dios ya sabía por dónde iba su comentario. Ya Dios conocía el corazón de este joven rico y le dice, primeramente, que solo hay uno bueno, y ese es Dios. ¿Y qué nos quiere decir con eso? Que realmente no hay alguien perfecto en este mundo, ni en el universo, solamente Dios, que todos somos pecadores, que no hay una sola persona que no cometa pecado, porque sabemos, y Dios lo sabe, es nuestra naturaleza, tan así que le menciona que solamente hay una persona buena, uno bueno, que es Dios, no hay más. Y más adelante dice: mas si quieres entrar en la vida y guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, con un poco de orgullo y tal vez de soberbia: todo esto ya lo hago desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y sabemos que el joven prefirió darse la vuelta, seguir atesorando sus riquezas y no seguir hacia Jesús. El joven sentía que sus obras lo hacían una persona de cero pecado. Él se sentía perfecto, él pensaba que no tenía pecados, y incluso a lo mejor ese orgullo lo hizo acercarse a Jesús y preguntarle: ¿qué necesito si yo ya lo hago todo? Si yo soy una persona buena, soy cristiano, voy todos los domingos a la congre, no he robado, no he matado, no tengo pecados. Y hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo reconocer los pecados. Y si no podemos reconocer que aún seguimos siendo pecadores, entonces, ¿cómo vamos a quitarnos ese moho que existe todavía dentro de nuestro cuerpo? Mire, hay una asociación que es muy reconocida en México, y realmente es muy reconocida porque ha ayudado a mucha gente. Todos la conocen, espero que ninguna la haya tenido que visitar, que es la AA. Yo creo que todos lo ubican, que es Alcohólicos Anónimos. Y ahí lo primerito que les enseñan y les meten en el chip es aceptar que son alcohólicos. Y te dirás, pues ¿por qué? ¿Por qué hacen eso, no? De por sí ya están batallando y todavía les meten en el chip que son alcohólicos. Pero realmente tienen mucha razón. Una persona que no acepta que tiene problemas con el alcohol, jamás va a poder dejar de tomar. Una persona que no reconoce que es alcohólico o que tiene problemas con las drogas, jamás lo va a poder dejar. Así que hoy le digo, una persona que no siente que está haciendo mal, o que está siendo desobediente, o que está cometiendo pecados, o que aún es una persona pecadora, jamás va a poder corregir. Primero tenemos que aceptar que seguimos siendo pecadores, que aún nos falta muchísimo, muchísimo para llegar a la perfección, que aunque seamos cristianos, aunque vengamos a la congre, aún tenemos mucho moho por adentro que no hemos podido sacar, que lo negamos, que pensamos si no lo vemos, no aparece. Si cerramos los ojos, si decimos que no lo tenemos por fe, porque luego pues suena muy bonito decir, no, yo no soy chismoso por fe, no, yo me porto bien por fe. Se oye curioso y se oye bonito, pero tenemos que reconocer que aún tenemos pecados, que aún tenemos errores, que aún tenemos muchas cosas que corregir. Pero si no aceptamos
que aún las cometemos, jamás las vamos a poder erradicar. Mire, negar el pecado no borra la culpa. Al contrario, la multiplica. Como decíamos, como el moho, aunque la cubramos por fuera, va a seguir creciendo por dentro. Y tarde que temprano va a salir a la luz. Escribí aquí: Dios no busca perfección, sino busca sinceridad y arrepentimiento verdadero. Él ya conoce la verdad. Lo que quiere es que reconozcamos nuestra necesidad de su perdón. ¿Quién dice amén? Amén. Fuerte aplauso para Dios. Amén. Bueno, la segunda hoja de higuera que tenemos es que solemos justificar nuestros pecados. Decimos: fue una mentira piadosa, pastor. Pues digo, fue para algo bueno. Dios conoce mi corazón, Dios sabe que soy una persona buena y que pues a lo mejor en ese momento me agarraron de malas. Algo pasó, ¿verdad? Y pues tropecé. O hay otros que dicen: pastor, pues si todos lo hacen, ¿no? Pues ¿por qué yo no? Mientras no digan mi líder lo hace, porque ahí ya lo van a ventilar, pues todo está bien, ¿va? Pero acompáñenme por favor a Samuel 15:13. Y antes de que leamos este fragmento, todos nos sabemos la historia del rey Saúl. Saúl tenía la indicación por parte de Dios, por medio del profeta Samuel, de cuando ganara la batalla con los amalecitas, pues eliminara todo. Tenía que eliminar tesoros. Ya habíamos dicho que acostumbraban a quedarse con el botín. Sin embargo, Dios le había dicho: elimina todo lo que tenga que ver con ellos, ganado, tesoros, incluso tienes que matar al rey Agag. ¿Y qué fue lo que hizo el rey Saúl? Bueno, pues desobedeció. Él dijo: no, pues voy a hacer mi voluntad. Hizo lo que él quiso. Pero como les he dicho, pues a Dios no le podemos ocultar nada. Así que en 1 Samuel 15:13 dice: vino Samuel a Saúl, y Saúl dijo: bendito seas tú, Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Todavía, como dicen, excusa dada, o a justificación dada, acusación manifestada, ¿va? Todavía ni le preguntaba nada y él ya estaba diciendo: oye, yo hice lo que me dijo Dios, antes de que me preguntes otra cosa, ¿va? Dice: Samuel entonces dijo: pues qué bálido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y a lo mejor de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. El rey Saúl se justificó diciendo que que lo habían hecho o que lo habían guardado porque iba a ser para sacrificio para Dios. Sin embargo, pues esa no había sido la instrucción. Hizo todo lo contrario de lo que Dios le había pedido que hiciera. Así que Samuel lo confrontó y le dice en 1 Samuel 15:22: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a su palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí le estaba diciendo Samuel que cualquier cosa que podamos hacer no podrá ser mejor que la obediencia. La obediencia va sobre todas las cosas. ¿Obedecer qué? La palabra de Dios. Dios nos ha dado su palabra. Y lo único que Dios nos pide es que seamos obedientes. Porque muchas veces no lo vamos a entender. Muchas veces no vamos a entender el propósito o va en contra de lo que nos han enseñado el mundo. Pero Dios tiene un propósito detrás de cada palabra que Él tiene para nosotros. Y si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, pues entonces vamos a ir en contra de la voluntad de Dios. Nos vamos a creer más inteligentes que Dios y vamos a tener que vivir con las consecuencias de la desobediencia. Y mire, espero que no se haya quitado el casco.
Porque aquí dice, porque como pecado de adivinanza es la rebelión, una persona rebelde es esa persona que no obedece, que quiere hacer su voluntad, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Una persona obstinada es el que quiere hacer siempre, o el que siempre quiere tener la razón y que cree que tenía la razón absoluta. Y lo compara a Dios con adivinanza y con los ídolos. Así de grave es la obediencia. Voltee con el de al lado y dígale, ¿ya ves? Te dije que no te quitaras el casco. Pero muchas veces, pues lo tomamos a la ligera y preferimos justificar nuestras acciones, tratando de encubrir como que somos personas buenas, como que pues nos dejamos llevar, como que pues fue el momento, pero Dios conoce que soy bueno, todos lo hacen, o incluso a veces hasta buscamos alguna cita bíblica a la cual podamos darle un poquito de jiribilla como para poder justificar nuestra desobediencia. Y pues desgraciadamente tenemos que vivir con las consecuencias. El rey Saúl aceptó al final que había desobedecido, sin embargo, pues fue demasiado tarde, él ya había perdido el favor de Dios para su reinado y tuvo que vivir demasiadas consecuencias. Ya después con calma puede usted leer toda esa parte de la Biblia. Y ponía aquí, buscamos racionalizarnos y excusarnos para excusar nuestros errores y pecados. Tratamos de encontrar argumentos que minimicen la gravedad de nuestras acciones y nos permitan sentirnos menos culpables. Nos convencemos de que tenemos la razón válida para hacer lo que hicimos, cuando en realidad estamos impidiendo enfrentar nuestra responsabilidad de nuestras malas elecciones. ¿Quién dice amén? Amén. Fuerte aplauso para Dios. Muy bien. Seguimos con el punto número 3. La tercera hoja de higuera que tenemos, o que solemos usar, es cuando lo tratamos de encubrir con nuestras buenas acciones. Muchas veces creemos que el reino de Dios lo ganamos por medio de una balanza, donde si somos o tenemos más buenas acciones que nuestras malas, pues estamos ganando el reino de Dios. Pero no es así. Y lo mismo le pasó al rey David. Todos sabemos la historia del gran pecado del rey David cuando embarazó a Betsabé. Sabemos que un día dio ociosidad. El rey David dijo, no, pues hoy no voy al campo de batalla. Se quedó en el reino y estando en su balcón vio a Betsabé, para el que no se sabe la historia, y pues la mandó a traer al reino. Pasó la noche con él y pues ella terminó embarazada. Pues David, sabiendo que había hecho una falta, que había cometido un pecado y no quería que se enterara nadie, pues quiso manejarlo haciendo buenas acciones. Mandó a traer a Urías del campo de batalla, como para que dijera, ay, qué bueno es el rey, ven, cálmate, eres un buen siervo, has sido buen guerrero, pero mira, ve con tu esposa, relájate, pasa una buena noche, disfruta el momento con ella, y bueno, has sido un buen siervo y te lo mereces, te mereces eso y más, ¿verdad? Estoy parafraseando, por supuesto. Y bueno, pues realmente detrás de esa buena cara del rey, pues el rey tenía la intención de que pasara la noche con ella para que el embarazo pues pensaran que fuera de Urías, ¿verdad? Y pues no otra cosa. Pero Urías era muy fiel al rey, muy fiel al ejército, y dijo, no, para nada, no puedo irme a mi casa, ¿verdad? Yo me quedo a acampar con el ejército, con mis soldados, porque tenemos que regresar al campo de batalla. Entonces el rey David, sin saber qué más hacer para poder encubrir su pecado, pues dijo, bueno, pues entonces tráiganle comida, tráiganle vino, y para que pueda relajarse, festejar. Pero detrás de esa intención también, o esa buena intención del rey, pues realmente lo que quería era emborracharlo para ver si así se convencía de ir con la esposa y poder encubrir esa mentira. Bueno, todos sabemos que no lo logró.
El pecado que empezó con tal vez pereza, se fue haciendo cada vez más grande, mentira tras mentira, y terminó convirtiéndose incluso en un asesinato, ¿verdad? Porque el rey mandó a poner a Urías al frente de batalla, sabiendo que ahí era el lugar más peligroso y pues que iba a morir. Efectivamente, muere Urías en el campo de batalla, y pues el rey David, queriendo seguir tapando su pecado, para que la gente siguiera pensando que es un buen rey, manda a traer a la esposa y le dice, bueno, pues para en aquellos tiempos una esposa viuda era una situación muy difícil, porque quedaban a la deriva, por así decir, y la manda a traer al reinado y la convierte también en su esposa. Y bueno, sin embargo, el rey David tuvo que vivir las consecuencias, y muchas consecuencias de ese pecado. Y como siempre les he dicho y como les dije al principio, a Dios no se le escapa nada. Tal vez pudo engañar a mucha gente en su reino, tal vez pudo engañar a Urías, tal vez pudo engañar a la gente que le rodeaba, pero a Dios no lo engañó. Y por medio del profeta Natán fue y lo confrontó. Hasta que David aceptó la culpa, entendió que había hecho mal, pero también había sido demasiado tarde porque el pecado había sido cometido. Y tuvo que vivir consecuencias donde el hijo se murió, todo un drama después donde también sus hijos intentan matarlo y bueno, y todo a causa de encubrir ese pecado. Ponía aquí, en lugar de abordar el pecado de frente, nos enfocamos en nuestras propias obras de autosuperación para intentar compensar nuestros errores. Nos esforzamos por ser mejores personas, por cumplir más reglas, por realizar más buenas acciones, creyendo que así lograremos cumplir nuestras faltas y obtener aceptación y justificación ante los ojos de Dios. Pero le voy a decir algo, y a lo mejor pues no le va a agradar mucho. Pero usted puede ser la persona más servicial, a lo mejor puede estar en 3 o 4 ministerios, puede dar más de lo que da en el diezmo, puede hacer muchas acciones buenas, puede ayudar a la gente, pero le digo algo, Dios jamás se va a impresionar por sus obras, pero sí por su arrepentimiento. Si usted en verdad quiere, se me fue la palabra, impresionar a Dios, hágalo con arrepentimiento. Porque en verdad, una persona arrepentida cambia desde adentro, cambia su corazón. Y por supuesto que todo lo demás se viene por añadidura. Una persona arrepentida busca parecer más a Jesús. Busca acabar con el moho que trae por dentro, el cual es dañino para su salud, para su vida, para su familia. Y una persona arrepentida realmente tiene un cambio verdadero. Mencionaba Ari, que mencionaba la pastora, que muchas veces hacemos oración y pedimos perdón a Dios, pero jamás decimos que estamos arrepentidos. Decimos, Dios, perdóname porque cometí este pecado, pero jamás se nos ocurre decir, Dios, realmente estoy arrepentido por haber hecho ese pecado. Y ahora sí podemos pedir perdón por haberlo cometido. Pero primeramente tenemos que tener un corazón arrepentido. Y es, como les platicaba al principio, es la única forma de atacar el moho desde adentro, desde el corazón, cuando tenemos un verdadero arrepentimiento. ¿Amén? ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Bien? ¿Ya se identificó con una que otra o más o menos? Porque mire, no se preocupe, todavía faltan 3. Y si no, si en ninguna le cuadra, si dice, no, es que pues de las 6 no me hallo con ninguna, quiere decir que sigue estancado en la primera, donde todavía no reconoce que es un pecador. Entonces, aquí nadie se salva, ¿eh? Muy bien, la 4. La cuarta hoja de higuera que solemos usar es cuando le echamos la culpa a los demás. Y eso fue precisamente lo que hicieron Adán y Eva cuando Dios los cuestionó, pues porque habían desobedecido. Así que ahí en Génesis 3:11, si me acompañan, si quieren también leerlo más tardecito, y cuando Dios los cuestiona,
Pues Eva se le ocurre decir, pues es que, pues la serpiente, Dios, la serpiente fue la que me engañó y me hizo caer en el pecado. Y Adán dijo, bueno, Adán sí se voló la barda, un poquito le faltó para echarle la culpa a Dios. Y le dijo, pues ahí te encargo la mujer que me diste de pareja, ¿no? O sea, poquito le faltó para decir, fue tu culpa por haberme mandado a esta mujer. Y digo, aunque yo sé que hay mujeres que nos hacen caer en tentación, los hombres que somos muy débiles, pues la última decisión la tenemos nosotros. La gente no tiene la culpa de que nosotros seamos pecadores, de que nosotros seamos débiles, de que nosotros no seamos fuertes en la fe. El pecado o la decisión de pecar la tenemos nosotros. Dios nos dio, no sé si para bien o para mal, pero nos dio un libre albedrío, que significa que tú tienes la decisión de tomar el camino que tú quieras. Dios te dice que hay dos caminos, el del bien y el del mal. Incluso te aconseja que tomes el del bien, el camino de la vida. Pero al final de la historia, nosotros tenemos la decisión de qué camino tomar. Así que no podemos ir en el mundo echándole la culpa de nuestras malas decisiones, de nuestro comportamiento a los demás, porque cada uno es culpable de sus propios pecados. Muchas veces cuando fallamos decimos, es que no fue mi culpa, me provocaron, yo estaba bien y no vio cómo me vino a gritonear. O decimos, todos lo hacen, pastor, pues ¿por qué nada más me llama la atención a mí? ¿Verdad? O también decimos, no, pastor, es que usted no ha vivido lo que yo viví. Yo desde que era niño, mi papá, y empieza con pues toda la historia, ¿verdad? Que yo sé que hay historias fuertes, pero nosotros tenemos la última decisión. No podemos echarle la culpa ni a las personas, y mucho menos a las situaciones que estemos viviendo. Porque mire, Adán cayó en pecado estando en el Edén. Sin embargo, Jesús venció al pecado estando en el desierto. David falló siendo rey en el palacio. Josué fue fiel aún siendo esclavo y estando en la cárcel. El rey Salomón pecó y fue infiel a pesar de que tenía todo. En cambio, Job fue fiel aunque lo perdió todo. Los hijos de Eli, ¿recuerdan? Del sumo sacerdote, a pesar de que estaban tan cerca del templo, tan cerca del altar, fueron infieles. En cambio, Daniel no se contaminó estando en medio de la idolatría y del pecado. Zaqueo entregó sus riquezas con gozo, pero el joven rico abrazó sus riquezas y se alejó de Jesús. Así que el mensaje está claro. No son las circunstancias ni las personas. Es nuestra decisión de serle fiel a Dios. Amén. Un fuerte aplauso para Dios. Ya faltan menos, no me vean tan feo, porque yo sé que estos temas son difíciles, pero en verdad que para mí Dios me habló mucho, porque aunque nos decimos cristianos, aunque tratamos de cada día ser mejores personas, aunque tratamos de cada vez parecernos a Jesús, pues aún seguimos teniendo cosas que corregir y pecados que dejar de ocultar para poderlos enfrentar. La siguiente hasta me da un poquito de risa, pero también es muy común, es muy divertida, porque nos hacemos los ofendidos. Cuando pecamos y tal vez algún líder, el pastor, nos quieren corregir, pues ¿qué es lo que primero hacemos? Pues nos sentimos, ¿verdad? Es que hay pastores que usted la trae contra mí, ¿verdad? O tiene a sus consentidos, a ellos no les dice nada, pero a mí siempre me trae ahí en una tras otra. Pero no es así. Y lo mismo pasaron los fariseos con Jesús. Jesús confrontaba pues muy seguido a los fariseos. Los fariseos eran símbolo religioso donde aparentaban pues ser las personas perfectas, las personas correctas, siempre estaban en los templos haciendo oraciones y parecía que realmente llevaban una comunión con Dios de la manera correcta. Sin embargo, Jesús, conociendo sus corazones, pues los confrontaba y pues a los fariseos
pues no les parecía, ¿verdad? Como cuando a nosotros nos dicen algo y lo primero que decimos, bueno, mira quién lo dice, ¿verdad? Si tú estás peor que yo. Y nos hacemos los ofendidos. Y en Juan 8:40, si me acompañan, por favor. ¿Estamos listos? Dice en la primera parte: ahora procurad matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Más adelante dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y en Mateo 23 Jesús les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados. Y los fariseos se ofendían, pues no tanto porque Jesús estuviera diciendo mentiras, sino porque realmente Jesús los estaba exhibiendo. Ellos sabían que lo que decía Jesús realmente era la verdad y los estaba exhibiendo ante todo el pueblo de Israel. Así que se sintieron exhibidos y le decían: nos insultas, ¿por qué nos dices eso? Si nosotros pues somos parte del Sanedrín, somos los líderes religiosos, ¿verdad? Nos acusas de blasfemas, estás mintiendo. Dice, intentaban incluso desacreditar a Jesús, al grado de que tramaron su muerte para poderlo callar. Y muchas veces nosotros cometemos ese error cuando alguien intenta corregirnos, o Dios intenta corregirnos por medio de alguna prédica, de alguna palabra. Pues lo primero que hacemos es hacernos los ofendidos y decir: ay Dios, pero ¿por qué? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué yo, verdad? Si hay mucha gente que lo hace, si fulanita es peor que yo, o cuando un líder o un familiar, incluso, a lo mejor los padres le dicen a los hijos, le dices: ay papá, pues si tú estás peor, ¿verdad? Si tú haces esto, aquello, y sutano, y te he visto diciendo esto, y ahorita vienes y me quieres decir a mí. Y nos hacemos los ofendidos. Pero, ¿cómo queremos eliminar ese moho si no tenemos un corazón dispuesto a recibir las enseñanzas? ¿Cómo podemos tener un acercamiento más a Dios si no tenemos la capacidad ni la madurez de reconocer que lo que nos están diciendo realmente es algo para nuestro bien? No nos lo están diciendo para que nos sintamos mal, ni para que nos deprimamos. Al contrario, nos los dice una persona que nos ama, que nos quiere y que por supuesto que quiere lo mejor para nosotros, tan así que a lo mejor con mucho miedo, temor de que se vayan a enojar con ellos, se atreven a decir qué es lo que ven que están haciendo mal, para que tengan la oportunidad de corregirlo. Porque muchas veces no nos damos cuenta. Así como decíamos en el punto número 1, pues muchas veces involuntariamente no nos damos cuenta que estamos siendo groseros, o no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo alguna cosa que a Dios no le agrada, o que dijimos alguna mentira y lo dijimos a lo mejor sin alguna intención o mala intención. Pero cuando viene alguien y nos corrige y no tenemos esa madurez y nos hacemos los ofendidos, pues vamos a seguir encasillados ahí. Así que es momento de aceptar nuestra responsabilidad. Es momento de tener ese arrepentimiento y de tener esa madurez de recibir esos comentarios, no solo de parte de nuestros líderes, sino de parte de Dios, porque les aseguro que será de mucha bendición. Y finalmente, cuando lo guardamos en secreto. Siento feo decirles o decirlo, pero ciertamente hay mucha gente, cristianos sobre todo, o gente que se dice amar a Dios, que vive una doble vida. Que tal vez aquí decimos: wow, es una persona increíble, llama a Dios y tremendo, ¿verdad? Y habla y Dios revela muchas cosas por medio de él. Pero de lunes para viernes, pues pareciera que es otra persona. Y todo lo que aprendió, todo lo que dijo, pues pareciera que se le olvidó o que era otra persona. Y ha aprendido a vivir una doble vida, pues ocultando sus pecados. Y algo parecido nos relata la Biblia con la historia de Ananías,
y Zafira. Si me acompañan en Hechos 5:1, por favor. Se la voy a platicar porque ya estamos un poquito sobre el tiempo. En aquella época, en los primeros días de la iglesia, muchos creyentes vendían sus terrenos o vendían sus propiedades para que con ese dinero se lo daban a los profetas y pudieran ayudar a la gente. Y bueno, sin embargo, Ananías vendió una propiedad junto con su esposa y sin decirle a nadie, pues se quedó con una parte de lo que habían cobrado por esa propiedad. Fue con los apóstoles, les dio el dinero haciéndolos creer que estaban dando todo lo que habían recibido de esa propiedad sin decir nada. Sin embargo, el apóstol Pedro lo confronta y le hace ver pues que al único que engaña es a él mismo, porque a Dios no lo puede engañar. Y lo cuestiona: ¿por qué quieres engañar al Espíritu Santo? Y en ese momento Ananías cae muerto. La Biblia dice que 3 horas después llega Zafira, su esposa, y también Pedro la confronta y reconoce pues que habían pecado, y en el mismo instante también cae muerta. Y esa es la consecuencia de tratar de mentirle a Dios. Tal vez, gracias a Dios, gracias a Jesús, el día de hoy no caemos muertos en el primer instante en el que cometemos el pecado, porque Dios ha sido misericordioso, que incluso yo creo que si eso pasara, pues estuviéramos más por la derechita, seríamos un poquito mejores personas. Pero Dios es misericordioso y nos ha dado la oportunidad de arrepentirnos. No caemos muertos en el instante, porque Jesús ya pagó por esos pecados. Así que no todo está perdido. Ahí en Proverbios 28:13, si me acompañan por favor. Como leíamos, dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y eso es lo que nos pide Dios el día de hoy: que confrontemos nuestros pecados, que nos apartemos. Jesús ya hizo la parte más difícil, que fue morir en la cruz para que estos pecados fueran perdonados. Y lo único que tenemos que hacer es confrontarlos, quitar ese moho desde el corazón, desde muy adentro, para que pueda ser eliminado y realmente podamos ser transformados y poder vivir una comunión con Dios. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Dios sabe que nosotros somos humanos, que vamos a tropezar, que vamos a caer en tentación, pero lo único que espera Dios de nosotros es que no mintamos, que no queramos ocultar nuestro pecado y que afrontemos de manera directa, y Él tendrá misericordia de nosotros. Es curioso, pero muchas veces tenemos más miedo de ser enjuiciados por la gente, porque a veces por eso queremos ocultar nuestros pecados, porque ¿qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir los de la congregación? ¿Qué van a decir la gente si saben que soy cristianos? Y a veces le tenemos más miedo al qué dirá la gente y terminamos ocultando nuestros pecados que al miedo de ser enjuiciados por Dios. Y qué curioso, porque pues Dios ya sabe, a Dios no lo podemos engañar, y es increíble que le tengamos más miedo a la gente a que le tengamos más miedo a ser enjuiciados por Dios. Así que el día de hoy es una invitación a que dejemos de encubrir nuestros pecados. Escribí aquí: solo a través de la gracia y el perdón de Jesucristo podemos encontrar la verdadera liberación y restauración. Es en el sacrificio de la cruz que encontramos la solución definitiva para nuestros pecados y la fuente de nuestra verdadera integridad. Así que hoy es ese momento que Dios nos dice que podemos cambiar nuestras vidas. Hoy puede ser un parteaguas en nuestra vida, en que podamos dejar atrás todo ese moho, todo ese hongo que ha tratado de invadir nuestro corazón, porque lo hemos tratado de ocultar simplemente con una capita de pintura, ¿verdad?
Pero gracias a Jesús tenemos la oportunidad de ser liberados, de atacar el moho desde la raíz y quitar todo pecado y empezar de nuevo. Así que yo quiero preguntar si alguien viene por primera vez el día de hoy. ¿Ya tenemos invitados el día de hoy? ¿No tenemos invitados? ¿Nadie trajo un invitado? Ahí tenemos un invitado. Mire, tal vez piensa que hoy vino por casualidad, pero no es así. Hoy Dios estaba esperando este día porque Él sabía que iba a tener unos oídos atentos y un corazón dispuesto a ser transformado. Y es muy fácil, porque lo primero que tenemos que hacer es simplemente aceptar a Jesús en nuestro corazón. Así que yo de todo corazón la quiero invitar a que pase aquí enfrente y a que haga una oración con nosotros. De hecho, toda la iglesia va a orar por usted. Y ese es el primer paso que todos los que estamos aquí presentes ya dimos. Bienvenidos, claro que sí, bienvenidos. Adelante, adelante. Pues mire, a veces es tan sencillo que es difícil de creer. Es tan sencillo que a veces es tan difícil de creer, pero únicamente tenemos que aceptar a Jesús en nuestro corazón y aceptar que Él es nuestro Salvador. Y con eso les aseguro que si lo hacen de corazón y lo dicen con su boca, Dios va a empezar a transformar sus vidas. Así que, iglesia, por favor, si extienden todas sus manos y repiten conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo a ti reconociendo que tengo errores. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Y sé que tú diste tu vida por mí y que el Dios Padre te levantó entre los muertos y que al tercer día ascendiste al cielo y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mire, puede darse la vuelta y ver a su nueva familia que va a estar orando por usted. Y ustedes verán que Dios hará cosas grandes con ustedes. Felicidades. Pues muy bien, pues ya no se siente. ¿Qué le parece si vamos a orar? Vamos a darle gracias a Dios, vamos a alabar a Dios. Y yo creo que es un momento para que podamos aceptar y reconocer que aún nos falta mucho. Que aún nos falta mucho para hacernos a Jesús. Que aún tenemos mucho que trabajar para dejar de encubrir nuestros pecados, dejar de encubrir nuestros errores y pedirle a Dios que vaya de nuestra mano, porque yo sé que a veces la voluntad pues puede ser mucha, pero la carne es débil y podemos seguir tropezando. Así que si gustan cerrar sus ojos. Oculto.